Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este último espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 3. Estamos ya en la semana número 4, ya a punto de concluir con esta semana número 4. Aún nos quedan algunos días, parte del viernes, el fin de semana, para poder entregar nuestras actividades de cierre de módulo. Que como vimos en el espacio abierto anterior, son 3 actividades, las cuales en conjunto aportan hasta el 43% de la calificación final. Entonces, pues dado el porcentaje y lo que debemos demostrar en estas actividades, es importante que las elaboremos con esmero y dedicación. Aún estamos a tiempo de poder leer adecuadamente los recursos, las instrucciones, la rúbrica de evaluación, para realizarlas conforme a lo que se nos solicita y tratando de integrar aquellos aspectos importantes que son los que se evalúan, ¿no? Demostrando en ellos habilidades y conocimientos con lo que hemos podido lograr de los aprendizajes esperados. Entonces, es ya el último espacio abierto para el aprendizaje. Hemos tenido 8 a lo largo de este módulo número 13, en el cual hemos tratado de que ustedes conozcan un poco más la importancia que tienen las matemáticas para analizar diferentes procesos sociales. Nos enfocamos particularmente en 2, los que tienen que ver con la economía y los que tienen que ver con la dinámica o la variación de la población. Entonces, hoy vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje. No sé si me escuchan bien. Sí, no sé si por ahí puede haber algún problema. Bueno. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué tal? Antes de iniciar, me gustaría que ustedes me digan, ¿qué les ha parecido el módulo número 13? ¿Fue muy difícil? ¿Qué aprendizajes les deja? A ver, vamos a leer algunas de las participaciones, porque al final de cuentas, recuerden que el hecho de que nosotros socialicemos lo que aprendimos, es decir, que demos una opinión o que demos algún comentario respecto a todo lo que vimos durante el módulo número 13, permite que identifiquemos o que asimilemos mejor la información que estuvo presente durante cada uno de los temas. De esta forma podemos detectar por ahí hay algún tema que no comprendimos del todo. Dice Daisy que estaba un poco difícil. ¿Qué aspecto te pareció difícil, Daisy? Que digas, pues, esto sí me pareció complejo, me costó trabajo hacerlo. Y dice María, la verdad no estaba familiarizada con el tema. Fíjate, María, que pues los aspectos que tienen que ver con la economía, los del crédito, el ahorro, la inversión, me parece que desde muy pequeños empezamos a tener cierta interacción con estos temas, desde que nos dan 10 pesos de gastada. Bueno, en el caso mío, cuando iba a la primaria, me daban 1 peso de gastada, del cual podía comprar un saborín, o una torta, o unas mandarinas. Pues había que tomar decisiones de cómo voy a gastar ese peso que me daban. Entonces, siempre hay como que una interacción. A veces, aunque no lo reconozcamos del todo, pero sí está ahí el hecho de que estemos siempre tratando de ahorrar o de tomar alguna decisión en el aspecto financiero. No hay que pensar que estas decisiones son a muy alto nivel, porque al final de cuentas las decisiones que tomamos todos los días en nuestra vivienda sí son decisiones importantes, pero acordes a nuestras necesidades. Y en los temas que tienen que ver
con la dinámica de la población. También, si hemos pasado mucho tiempo en la ciudad en la que habitamos, ustedes habrán dado cuenta que pues, hay cambios de 1990 o en los 80, si ustedes por ahí son más jóvenes, pues desde la época en la que empiezan a tener noción de la ciudad en la que viven. Y si la comparan como está ahora, se van a encontrar que la ciudad ya cambió, que probablemente hoy haya algunos otros eventos que antes no existían, que probablemente haya colonias a donde nuevas, que hay gente que va llegando de otras ciudades, que identifican que algunas colonias van quedando habitadas por personas más grandes y que las nuevas por personas más jóvenes, porque así se mueve, pues, muchas veces la población, ¿no? Entonces, esto tiene consecuencias que nosotros a veces podemos notar cuando vamos al hospital o cuando vamos a la escuela o cuando vamos al centro comercial o cuando nos divertimos. Podemos identificar diferentes sucesos que se están dando, ¿no? Que a veces nos llevan a pensar cuánto ha crecido la ciudad en los últimos años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan rápido va a crecer? ¿O cuánto, a dónde vamos a llegar con el crecimiento que se está dando, con la rapidez de crecimiento que se está dando? Entonces, son situaciones que también nos vemos inmersos en ello y que probablemente lo importante es que las identifiquemos, porque ahí están. No podemos estar aislados totalmente de estos procesos sociales porque sería prácticamente imposible. Imagínense a alguien que pueda vivir sin administrarse económicamente o que no tenga ningún ingreso económico o algún gasto que tenga que realizar, pues es poco probable que eso suceda, ¿no? Entonces, por eso la interacción de lo que hacemos con estos procesos sociales, ahí está. Pero bueno, vamos a, entonces, en mi caso, el uso de trabajar con las tecnologías y el uso de Excel, me parece que sí, creo que dentro de los aspectos que podemos mencionar como áreas de oportunidad está el uso de Excel, pero estoy seguro que ha habido al menos un módulo anterior a este, en el que vieron algún tema del ahorro, en el que tuvieron que efectuar algunas tablas en la hoja de cálculo. Entonces, fíjense que poco a poco vamos teniendo que usar este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Al final de cuentas, todavía los programas ofimáticos como el Excel, como la hoja de cálculo, como las presentaciones electrónicas, todavía están muy presentes en las actividades pues, académicas, en las actividades personales, en las actividades laborales, hay que decir, y se vuelve un aspecto importante que hay que aprender a utilizar, porque en algún momento nos van a ser de utilidad, ya sea para buscar un trabajo o para realizar alguna planeación de mis finanzas personales o por cualquier actividad la que yo quiera iniciarme, voy a tener que hacer uso de alguna de estas herramientas. Entonces sí es importante que ustedes le dediquen un espacio adicional al que tenemos en la plataforma para que vayan mejorando lo que saben sobre la hoja de cálculo. Entonces, es una de las recomendaciones. No hay otra forma de aprender a utilizar la hoja de cálculo que no sea práctica. Podemos tener toda la teoría del mundo, pero si no practicamos, no la vamos a poder utilizar. Ustedes con el correo institucional tienen acceso a una hoja de cálculo de la marca Google, Google Docs, cual de entre sus herramientas tiene una hoja de cálculo, un procesador de texto, una presentación electrónica, y es importante que lo descubran y que empiecen a utilizarlos. También tienen acceso a Office, pero nada más en línea. Pero también puede ser una forma en la que ustedes pueden empezar a practicar sobre estas herramientas porque las estaremos viendo. Acuérdense que estamos en un modelo educativo en línea, en un modelo virtual, en el cual es necesario que aprendamos a utilizar este tipo de herramientas. Bueno, vamos ahora sí a iniciar, después de esta introducción, de estos comentarios, con el segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4, el último de la semana número 4. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en Línea CEP. ¿Cuáles son
los propósitos de... ¿Cuáles son los propósitos del espacio abierto para el aprendizaje? Atender, en primer lugar, de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Estamos a unos días de concluir con este módulo número 4, por lo que este espacio se vuelve importante en el sentido de que podemos aquí resolver aquellas dudas que pudiésemos tener respecto a las actividades que vamos o estamos desarrollando en esta semana número 4, esas actividades de cierre. Porque las podemos resolver aquí. Imagínense que ustedes mañana, que inicien su actividad, les surge alguna duda, es sábado y luego viene el domingo. Y como fecha fatal de entrega es el día domingo. Ustedes hacen una pregunta el día sábado, recuerden que por norma existe hasta 24 horas, plazo máximo para poder responderles. Eso significa que cuando yo les responda el día lunes, ustedes ya debieron haber entregado su actividad. Entonces, pues la respuesta llegaría un poco tarde. Entonces, estamos aquí en este espacio abierto en el que estamos interactuando en el mismo tiempo y ustedes tienen esa posibilidad de que si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer de las actividades que van desarrollando, de alguna duda en el proceso, lo puedan hacer aquí y se les pueda atender una vez que, bueno, dentro del mismo espacio abierto para el aprendizaje. Entonces, por eso, el principal propósito de este y de todos los espacios abiertos es el de atender de forma síncrona las dudas y los comentarios. Previos a este espacio abierto, la sugerencia es que lean los recursos de la semana, que conozcan lo que van a realizar de las actividades, leyendo las instrucciones y la forma en la que se va a evaluar. Conozcan, que lean la rúbrica de evaluación. Y con eso, si tienen alguna duda, la puedan compartir acá. Bueno. Otro de los propósitos es que reflexionemos sobre el logro de los aprendizajes esperados del módulo. Recuerden que teníamos 3 en cada una de las unidades del módulo número 3, que tienen que ver con la dinámica y que tienen que ver con la economía. En el anterior espacio abierto para el aprendizaje, reflexionamos sobre aquellos que tienen que ver con la economía, porque es importante conocer la forma en la que medimos el crédito o el monto del interés de un crédito, o porque es importante medir lo que vamos a obtener de rendimiento en una inversión, o porque es importante medir nuestro ahorro, ¿no? Y cómo las matemáticas nos ayudan precisamente con ese objetivo, el de medir. Estos resultados nos llevan a que nosotros debemos analizarlos y obtener conclusiones, así como obtenemos conclusiones cuando tenemos un indicador en cuestiones de salud, por ejemplo, el peso. Cuando alguien se pesa, puede obtener conclusiones derivado del número, de la cantidad expresada en kilos que obtienen una vez que se suban a la báscula, 72, 80. Cada uno va obteniendo diferentes conclusiones basadas en ese número. Lo mismo sucede cuando hablamos de economía. Tenemos conclusiones cuando hablamos de economía y cuando hablamos de dinámica de la población. Obtenemos un número y hay que interpretarlo, porque de esa interpretación es que nosotros vamos a saber la situación financiera en la que nos encontremos y nos va a permitir comparar diferentes opciones para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Con ello, mejorar nuestras finanzas personales. Entonces, por eso es importante que reflexionemos en qué hemos logrado, lo que hemos logrado de estos aprendizajes esperados. ¿Qué tanto, con qué nivel lo hemos hecho? Porque al final de cuentas, como ya les comenté, las finanzas personales es algo que no se acaba una vez que concluye el módulo número 3. Ustedes van a seguir comprando, ustedes van a seguir ahorrando, ustedes van a tener que seguir administrando su ingreso, ustedes van a tener que seguir tomando decisiones para mejorar su situación financiera. Entonces,
no se acaba una vez que concluye el módulo número 13, por lo que es importante que nosotros estemos siempre reflexionando sobre lo que sabemos en esta materia y capacitándonos también. Pues, puse un ejemplo de una página del Facebook en donde podemos continuar conociendo sobre finanzas personales. En este caso vamos a hacer algunas preguntas como las que les hice al inicio de este espacio abierto, en el cual nos permita reflexionar sobre el logro de estos aprendizajes esperados. Y por último, lograr un aprendizaje significativo, es decir, que vinculemos estos temas con nuestra vida cotidiana. Entonces, ok, vamos a continuar. Estamos viendo el Excel. Ok, bueno, creo que sí estamos bien, ¿no? Si nos vemos, nos oímos. Ok. Algunas reglas de comunicación virtual que debemos seguir no únicamente en los espacios abiertos, sino cuando interactuamos con cualquier otra persona, cualquier otro agente educativo o compañero de nuestra comunidad educativa, siempre es importante, porque recuerden que estamos en una modalidad en línea, en la cual no podemos distinguirnos, porque no podemos vernos, ¿no? Siempre estamos interactuando detrás de una computadora, a través de una mensajería o de un correo electrónico, y pues a través del medio escrito. Entonces, por eso es importante que ustedes escriban su nombre completo cuando interactúen. Por supuesto que cuando ingresan a la sesión de espacio abierto, es importante que coloquen su nombre completo al ingresar. Que sean dudas claras y puntuales. Recuerden que ustedes, al leer las actividades, muchas veces se les van quedando algunas dudas respecto al procedimiento, respecto a algún tema que posteriormente quieran aclarar. Y en estos espacios abiertos es donde podemos hacer. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual, y por favor al ingresar pongan en silencio su micrófono. Esto pues básicamente es para interactuar adecuadamente con los compañeros, el asesor virtual y en general con cualquier miembro de nuestra comunidad educativa. Reflexionen, algunas recomendaciones que quiero hacerles, porque ya estamos a punto de culminar. Realmente en las actividades me he permitido clasificar algunas de las principales áreas de oportunidad que he podido identificar, entre las cuales, por supuesto, está la de redactar. Desafortunadamente o afortunadamente, hoy tenemos cada vez más procesos tecnológicos, más herramientas que nos ayudan a que algunas de las cosas que hacemos cotidianamente ya no tengamos que realizarlas del todo. Esto sugiere que nos permita tener más tiempo para desarrollar otras actividades o desarrollar otras habilidades que antes no teníamos, que no teníamos el espacio para hacerlos, porque teníamos que atender otras que por supuesto hoy podemos delegar a la tecnología y dedicarnos a desarrollar otras actividades un poco más elementales o de mayor responsabilidad. Y una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que hoy en día las operaciones matemáticas podemos hacerlas, como ustedes vieron, en una hoja de cálculo. Podemos diseñar algunos modelos y automatizarlos de forma que nosotros identifiquemos del modelo matemático aquellos aspectos que debemos colocarle. Pues podemos replicar este modelo 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias y evitar hacer los cálculos uno por uno. Lo que nos lleva a que entonces, si la computadora va a hacer estos procedimientos matemáticos, ¿qué es lo que me toca a mí? Analizar, reflexionar sobre los resultados que me arrojan esos modelos matemáticos. Esta parte
Yo les aseguro que ninguna máquina es capaz de analizar con la precisión que puede hacerlo el ser humano. Nos puede dar algunos indicadores, nos puede dar algunas guías, pero la mejor decisión que pueden tomar es la que se planteen ustedes. Pero antes de tomar esa decisión, pues tienen que tomar en consideración que hay que estar basadas en los cálculos que obtenemos de estos modelos matemáticos. Desafortunadamente, cuando nosotros hacemos esas conclusiones, muchas veces también hacemos uso de la herramienta del buscador o de la inteligencia artificial y tratamos de que la inteligencia artificial o el buscador haga las reflexiones y el análisis por nosotros mismos. Esto es muy peligroso porque evita entonces que desarrollemos el pensamiento, que no planteemos nuestras propias conclusiones y que no desarrollemos esa parte en la que tengo que plasmar mis ideas en un comentario. Entonces, son dos de los aspectos importantes. Uno, el desarrollo de modelos matemáticos y dos, que ustedes elaboren sus propias conclusiones. Ahora, dentro de estas recomendaciones, una es que tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. Pregúntense constantemente ustedes, ¿qué están haciendo bien? ¿Qué es lo que ustedes consideran que están haciendo bien y que les ha permitido obtener los resultados que desean? Pero también pregúntense qué no les ha funcionado. Probablemente hay aspectos dentro de ese proceso que ustedes siguen para elaborar sus actividades que no estén funcionando. A lo mejor si llega el día domingo y se ponen a hacer una actividad, probablemente eso tengan que mejorarlo. A lo mejor ahora tengo que iniciar con mi actividad 2, 3, 4 días antes. Porque hay actividades que si bien pueden desarrollarse en un ratito, no significa que van a estar correctas. Entonces, lo ideal es que iniciemos con anticipación para tener todo lo que nos solicita. Aprovechen estas áreas de oportunidad para mejorar. Una vez que alguien les señala que tiene un aspecto que pueden mejorar, revísenlo, evalúenlo y diseñen alternativas para mejorar eso que les están indicando que se puede mejorar. En cuanto a la rúbrica de evaluación para este proyecto integrador, por favor, incluyan todos los elementos solicitados. Revisen la rúbrica de evaluación del proyecto integrador. Obviamente, fíjense en el nivel más alto, que es el nivel experto, y en cada uno de los criterios, busquen cuáles son esos aspectos que se van a evaluar. Recuerden que son 5 criterios. Uno es el criterio cognitivo, el comunicativo, el nivel pensamiento crítico y el nivel cognitivo, comunicativo, pensamiento crítico y el actitudinal, que son 4 criterios, y el quinto, que es el del uso adecuado de la información. Es ahí donde se les evalúa que las conclusiones estén elaboradas con sus propias palabras. En caso de que la actividad solicite referencias, ustedes las hayan colocado de forma adecuada y que no copien, no únicamente copien y peguen respuestas que localizan en el internet, sino que estas respuestas tengan relación con la actividad que están presentando. Entonces, otro de los aspectos importantes de esta rúbrica de evaluación del proyecto integrador es que le da mucho peso a la tabla de amortización. Entonces, revisen si ustedes ya realizamos una tabla de amortización, revisen si tienen algún área de oportunidad respecto a la tabla de amortización y en caso de tener, identifiquen la razón de por qué y corríjanlo. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Revisen la ortografía, la gramática y la redacción, y en la conclusión mencionen alguna estrategia que ustedes utilizan para mejorar su economía. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Pero no veo dudas. ¿De quién?
Imagínense que estamos hoy hablando acerca de la dinámica de la población y que nuevamente cuando uno está estudiando sobre algún tema, lo primero que tiene que hacer es leer. En el caso de ustedes, tienen los recursos de cada una de las semanas, lo que les permite incrementar lo que saben respecto a los diferentes temas. Pero también hay otras fuentes de información, como las notas informativas. Si ustedes siguen algún noticiario, algún periódico digital, se habrán dado cuenta que ahí muchas veces hablan sobre los sucesos que se van dando en el día a día en nuestra comunidad o en el país en general. Esas notas informativas, si bien muchas veces no pueden ser consideradas como fuentes de información confiable, porque a veces tienen algún sesgo, alguna línea editorial que hace que esa nota se vaya hacia un lado. Pero sí nos puede dar una opinión, como cuando ustedes piden opiniones respecto a algún problema, y de todas esas opiniones que les dan, ustedes tienen una opinión personal. A lo mejor tomen un poquito de aquí, tomen un poquito de allá, y eso les lleva a que ustedes construyan una opinión para tomar una decisión. Entonces, en estas notas informativas podemos encontrar algunos sucesos que se dan por las variaciones de la población. Por ejemplo, aquí, en esta nota informativa que dice, nacen 6,000 mexicanos cada día. Gobierno debe destinar o debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. ¿De qué tema estamos hablando en esta nota? ¿De crecimiento o de rapidez de crecimiento o de proyección de la población? María dice que proyección de la población. A ver, ¿quién tiene otro? ¿Quién tiene una respuesta diferente? Proyección de la población. Estamos hablando de una proyección de la población. Lucía dice que el crecimiento de la población. Vamos a ver qué nos dice Daisy. Está también en ese espacio abierto. El impacto del crecimiento. Entonces estamos hablando de crecimiento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Bien, dice que nacen 6,000 mexicanos cada día. Recuerden que cuando hablamos de la proyección de la población, hacemos referencia a algo que va a suceder a futuro. Y todo lo que es a futuro, hablamos, por ejemplo, en vez de decir nacen, decimos nacerán, porque nacerán es un verbo expresado en futuro. Nacerán, es decir, no han nacido, es lo que se estima que van a nacer a futuro. Pero cuando hablamos de que nacen, significa que es algo que ya pasó o que está pasando. Entonces, en ese caso hablamos de que si nacen 6,000 mexicanos cada día, es algo que está pasando, que ya podemos identificar, que ya pasó o que está pasando, que ya podemos cuantificar. Estamos hablando de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con ese crecimiento? ¿Cuál es la consecuencia que tiene ese crecimiento que nos dice la nota? Daisy por ahí ya nos ilustró un poquito, pero ¿cuál es el impacto concreto?
A ver, ¿cuál es el impacto concreto? A ver, la misma nota lo dice. Efectivamente, Lucía, el gobierno tiene que gastar más dinero, no solamente más, sino que también nos da la cantidad, 282 millones de pesos para sus servicios. Entonces, esa es una consecuencia del crecimiento de la población, que el gobierno debe gastar 282 millones. ¿De dónde obtuvimos esta información? De una nota. Entonces, ahí vamos incrementando lo que sabemos sobre las causas que tiene el crecimiento de la población. Ahora bien, vamos a tratar de inferir, es decir, inferir significa que de lo que vemos podamos determinar algún otro crecimiento un poco más específico. ¿Cómo se ve afectados los servicios con el crecimiento de la población? Imagínense, si todos los días nacen 6,000 mexicanos y el gobierno todos los días debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios, ¿creen que exista el suficiente número o el dinero suficiente para atender a esos 6,000 mexicanos? No importa que nazcan 6,000 mexicanos, siempre habrá el dinero suficiente. ¿Esto es así? ¿Esto es correcto? ¿Qué pasa entonces cuando esto, muy bien, María del Carmen, no puede ser siempre un crecimiento, siempre sostenerse con el. ¿Y qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a suceder con la calidad de los servicios, por ejemplo? En un hospital, por ejemplo, si tenemos espacio para atender a 20 recién nacidos y resulta que van incrementando poco a poco, ¿qué pasa con el hospital? ¿No son suficientes en qué sentido? ¿Cómo cuál, Lucía? Salud, ¿qué pasa con la salud? ¿Qué aspectos identifican ustedes que se esté dando? Desabasto de medicamentos y falta de personal. ¿Cómo puedes vincularlo, María? Explícalo, porque esa es la parte importante. Recuerden que el aprendizaje esperado decía explicar. Y ahí, aunque ya lo identificamos, lo importante es explicarlo. ¿Cómo pasamos del crecimiento de la población al desabasto de medicamentos y falta de personal? El desabasto de medicamentos puede darse porque no hay una debida distribución de los medicamentos. Entonces tendremos un desabasto de medicamentos, pero que no tiene relación con el crecimiento de la población. Muy bien. Ya más o menos lo identificamos. A mí me gustaría que, independientemente de lo que vemos acá, ustedes trabajen en esa parte, la que tiene que ver con explicar. Esa es la parte en que nos lleva. Recuerden que explicar es relatar la forma
en la que detectamos una consecuencia y la relacionamos con el concepto que estamos estudiando. ¿Por qué la falta de medicamentos tiene relación con el crecimiento de la población? Entonces, esa parte es la que les sugiero trabajar. Otra de las consecuencias de la población, por ejemplo, aquí dice el crecimiento natural de la población. Fíjense que estamos leyendo artículos y es importante que esos artículos los analicemos. Por eso cuando ustedes localizan información en el Internet, no solo se trata de localizarla y pegarla, sino hay que analizarla para saber si lo que encontramos efectivamente es lo que estábamos buscando y que tiene relación con lo que nos están preguntando. O en su caso, tratar de ampliar la información que nos da ahí, basados, por supuesto, en lo que nosotros vamos conociendo. Dice, el crecimiento natural de la población, sumado al déficit de vivienda que se tuvo durante la pandemia y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya, ha generado unas 6,000 viviendas para personas, ha generado una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra, estimó Juan Manuel, empresario constructor. Detalló que si bien la demanda en materia de vivienda es mucho mayor, el déficit para quienes pueden adquirir un crédito y hacerse de un hogar es al menos de 6,000 casas, donde tan solo en este año se construyeron menos del 20% de estas. Dijo que atender esta demanda de vivienda con capacidad de compra es difícil en razón de que tan solo la población de la capital crece un 2% anual y sumado a otros factores como la llegada de familia de otros puntos del estado, hacen que la cifra crezca un poco más. ¿De qué temas estamos hablando aquí en este texto? ¿Qué temas se identifican en ese texto? A ver, ¿qué temas identificamos? Crecimiento de la población, déficit de viviendas. ¿Qué más? Hay un tema importante que estuvimos viendo durante la semana número 2. ¿Cuándo crece una población? Dos de las razones por las que una población crece. ¿Qué es lo que pasa en la capital del estado de Quintana Roo? ¿Qué hace que la población crezca? Voy a colocarlo aquí. Recuerden, no se trata de adivinar, de leer el documento, es que nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. Tenemos que leer para no estar adivinando sobre si esto, sobre si lo otro. Hay partes en el texto que nos llevan a concluir el tema del cual estamos hablando. Lo primero es hacer una lectura general para ver cuáles son los temas principales que podemos encontrar aquí y que tienen relación con los temas que vimos.
A ver, no hay identificado uno de los temas importantes. Bueno, y cuando llega gente nueva a la región, efectivamente, Lucía, ¿cómo se llama ese movimiento de personas de que cuando llega gente a una nueva región? Migración, efectivamente. Entonces, ¿qué se está dando en la ciudad de Chetumal? Una migración producto de la entrada en operaciones del Tren Maya. Muchas de las personas de otros lugares llegan a Chetumal con el objetivo de trabajar en las labores que se realizan por esta obra del gobierno. Entonces, hay una migración. ¿Qué produce la migración y el crecimiento normal que tiene cualquier ciudad en la vivienda en Chetumal? ¿Qué está provocando esto? Eso dice el texto, María, está provocando desigualdad y pobreza. ¿En qué parte del texto lo viste? Voy a poner el texto aquí, unos segunditos. ¿Dónde dice que está provocando desigualdad y pobreza? ¿Sí lo vieron dónde lo dice? Demanda de viviendas, efectivamente, Daisy. Cuando analizamos un texto, nuevamente le repito, no se trata de adivinar, hay que leer lo que estamos analizando, todo viene en el texto y de ahí es donde debemos extraer la información. Si nos ponemos a adivinar, vamos a encontrarnos con muchos problemas porque no podemos encuadrar lo que estamos diciendo con lo que dice el texto. Ahora, muy bien, hay una demanda más de viviendas, ¿no? Es decir, pues la llegada de gente, pues esta quiere viviendas. ¿Y qué pasa? No hay las suficientes, ¿ok? Entonces hay un déficit de viviendas, hay una demanda y hay una oferta, es decir, hay más demanda que oferta, lo que provoca que hay un déficit. Hay personas que no van a alcanzar una vivienda. Ahora, ya esto no tiene que ver o ya no lo dice el texto, pero nosotros podemos inferir, dada la experiencia que tenemos o lo que vemos que se dan, pues, las situaciones que se dan en la ciudad, cuando hay más demanda de viviendas y hay menos viviendas, ¿qué pasa con el precio de las viviendas? ¿Qué creen que pase con el precio de las viviendas cuando hay más demanda? Aumentan, ¿verdad? Eso no lo dice el texto, pero nosotros sabemos que eso sucede. Cuando hay más demanda de viviendas y pocas viviendas, seguramente el precio va a subir, ¿no? Ustedes lo pueden contratar, pueden dar un ejemplo, pueden mencionar algo respecto a esto. Pero lo que voy es que si se dan cuenta, es importante tener información y analizar la información, no únicamente es copiar y pegar, porque esto no nos permite conocer, interpretar lo que estamos haciendo. Únicamente copiamos y pegamos y listo, vámonos.
No hay un conocimiento, no hay un crecimiento de conocimiento al hacer esta acción. Entonces, por eso es importante analizar, identificar qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de migración, así como, si se dan cuenta, por eso es importante leer, no solamente en los temas de migración, sino también en los temas de economía y en cualquier otro tema, ya sea que ustedes hayan visto de los otros módulos o de los que van a ver en los siguientes módulos, porque les permite conocer lo que está pasando, ¿no? Y pues saberlo, ser, interpretar. Muy bien, estos son algunos de los recursos que muchas veces, recuerden que pues estos temas, tanto los de economía como los de dinámica de la población, son áreas del conocimiento que se especializan en esos temas. En el caso de la economía financiera, pues es la misma economía la que estudia todos los referentes a estos temas, incluyendo otros, ¿no? Pero en esta vez nos enfocamos únicamente en esto. Y cuando hablamos de los temas de la dinámica de la población y de la variación, hablamos acerca de la demografía. Entonces, una de las páginas en las que podemos encontrar información es en la página de una fuerte información, en la que podemos encontrar no únicamente datos de migración, sino también datos de la población, datos de la economía. Estoy tratando de abrir. Para que veamos un poquito. Pero parece que no lo podemos abrir. De todos modos, es una de las fuentes de información, la página del INEGI, donde podemos conocer más acerca de estos temas. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento o algo que quieran comentar referente a las actividades que estamos llevando a cabo, de cualquier otro tema que tenga relación con el módulo. Muy bien, Luciana, no hay dudas. Muy bien. Ahora, lo que yo traté de hacer durante estos dos espacios abiertos, ustedes identifiquen las actividades son un medio por el cual nosotros podemos aprender. Es decir, sí nos va a ayudar a conocer, vamos a conocer sobre un tema en particular, pero el proceso que muchas veces seguimos cuando desarrollamos una actividad es el mismo que vamos a seguir cuando realizamos otras actividades, aunque sean de otros temas. Pero el proceso de leer, de analizar, de reflexionar, de hacer cálculos matemáticos, de obtener conclusiones derivadas de esos cálculos matemáticos y diseñar estrategias, básicamente es un proceso que vamos a seguir prácticamente en cualquier otra actividad. Cuando estamos enfermos, por ejemplo, pues tengo que medir mi temperatura, mi peso, mi presión, mi nivel de glucosa, y a través de esos indicadores es que voy a concluir, bueno, yo no, un doctor, ¿qué tengo? Y de la enfermedad que yo tenga es que él me va a proponer alternativas o me va a dar una medicina o va a decir, pues, tienes un sobrepeso, tienes que salir a hacer ejercicio. Soluciones y estrategias para mejorar
mi situación de salud. Pero es algo, si se dan cuenta, el proceso es el mismo que seguimos casi para para resolver cualquier situación o atender cualquier problema. Cuando tengo problemas financieros, pues tengo que medir. ¿Cómo puedo saber si tengo un problema financiero? ¿Cómo puedo cuantificar el monto del problema financiero que tengo? Tenemos modelos matemáticos. Una vez que los cuantifique y que tenga la información suficiente, voy a concluir la situación en la que me encuentro y de ahí voy a tomar decisiones para poder mejorar la forma en la que me encuentro. Entonces, más allá es que ustedes enriquezcan su proceso de aprendizaje. Si tienen alguna duda, existen páginas de internet, es cierto, hay información, pero hay que identificar qué información. Y no solamente se basa en buscar la información, sino hay que analizarla. ¿Esa información realmente es para mí? ¿Esa información es para mi nivel educativo? ¿Procede de una fuente confiable? ¿Es la información que estoy buscando? Porque si ahorita le ponemos temas de economía, me van a aparecer un montón. Y de esos temas, solamente algunos son los que tienen que ver conmigo. Y de esos algunos, únicamente algunos proceden de una fuente de información confiable. Entonces, es importante hacer ese proceso y mejorarlo. Bueno, si no hay más dudas, entonces pues pasamos a retirar. Yo les deseo y les agradezco que durante estas semanas hayan tenido la amabilidad de tener o darse un tiempo para aprender y pues espero que les haya sido de ayuda los temas que aquí abordamos, de forma que más allá de obtener una buena calificación, les haya a ustedes permitido mejorar lo que saben sobre estos temas y que los puedan aplicar en su vida cotidiana. Pues de mi parte es todo. Mucho éxito en el cierre de módulo y por supuesto mucho éxito en aquellos módulos que aún están por venir. Recuerden que una vez que entreguemos la calificación, si ustedes identifican que obtienen 41 puntos y 60, 51 y 60 puntos, 59, van a ingresar al periodo de recuperación. Pero es importante pues, evitarlo y en su lugar entregar y hacer con esmero todas estas actividades. Que tengan una excelente tarde y mucho éxito.